Bueno, gracias a nuestro Dios por todo lo que está haciendo y por lo que va a hacer, porque Dios tiene cosas muy lindas hoy. Dios tiene cosas muy lindas para sus hijos. Quisiera que no se distraiga, que escuchemos la palabra del Señor. Dios en este tiempo viene hablándonos y en el tiempo de Dios que vivimos es un tiempo de guerra, es un tiempo de constante trabajo. No hablo de un trabajo físico, que también. Hablo de un trabajo en el mundo espiritual. Está acá, ¿verdad? Decirle, nos dijeron que no nos distraigamos, decirle. ¿Sí? Gracias, Señor. Sí, hay un constante desgaste en el mundo espiritual. Las batallas que se pelean en el mundo espiritual traen un desgaste físico, traen un desgaste mental. Se produce una guerra que no es en este plano natural, sino en el espiritual, pero que repercute en lo físico. Y a veces estando en ese estado, la mente nuestra, la razón nuestra, como que dice, bueno, espere, déjeme un poquito de respiro, porque ya vengo, usted no sabe cómo. Pero a veces la vida o la situación no te brinda esa posibilidad que quisieras. Es decir, en lugar de buscar un poquito de respiro, debería decir, Señor, renova mis fuerzas. Señor, levanta mi cabeza. Señor, abrí mis ojos. Señor, permitime ver la vida como lo es. ¿Cuántos entienden? Hoy vamos a descubrir cosas de la razón, de la mente nuestra, que Dios tiene que tratar con todas ellas. Porque Dios está formándonos para cosas grandes. Todo cristiano tiene que entender que Dios tiene cosas grandes. Y cuando hablamos así de esto, no lo hablo como para, ¿quién diría?, aplaudirle a la espalda, quererlo convencer de algo que tiene que ver con mi pensamiento. No, la Biblia dice que Dios tiene para sus hijos un plan específico para llevarnos a vivir acá en la tierra. Y cuando vemos los planes de Dios, los pensamientos de Dios, son de bien y no de mal. Por eso hacemos referencia que todo lo que Dios tiene es bueno y es grande. Porque Dios no es pequeño, Dios es grande. ¿Cuántos entienden esto y creen esto? Si nosotros en muchos, creo que la oración hace posible esto, que vivamos encendidos en el fuego, que no nos cueste creer, que no nos cueste como decir, sí, pero yo no entiendo. Cuando estamos encendidos del fuego, no te cuesta creer, no te cuesta decir amén, no te cuesta involucrarte. ¿Por qué? Porque estás encendido. Hay algo dentro tuyo que te impulsa, es el Espíritu Santo. Y claro que en esta guerra es necesario encendernos en el fuego. Mira a tu hermano y decirle, tenemos que encendernos con el fuego de Dios. Tiene que arder el fuego de Jesucristo. Tiene que arder el fuego del Espíritu Santo. No tiene que haber blandezas. Tiene que haber poder en nuestro corazón. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Miren su vida, dígale, en mi vida hay poder de Dios, dígale. Porque la razón nos convence muy rápido frente a cosas que no tiene que actuar la razón. Todos nosotros entendemos que sin fe no podemos agradar a Dios. Es decir, no hay una posibilidad que fuera de la fe esté haciendo la voluntad de Dios. Sin fe estoy fuera de la voluntad de Dios. No estoy agradando a Dios. Entonces, la razón hará todo para sacarme de la fe. Pero el entendimiento de la palabra de Dios me hace saber que no tengo que obedecer a la razón, porque más importante es creerle a Dios. Es tener fe en Dios, en su poder, en su palabra, en sus promesas. ¿Cuántos entienden? Bien, vamos a ver un caso de la palabra del Señor. Yo quisiera que veas así la vida cristiana. Quisiera que te proyectes, que puedas proyectarte. Hay tantas palabras que Dios ha enviado a nosotros.
como pastor, que soy portador de ese mensaje, me voy a casa y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Son vivencias, pienso que todos nosotros tenemos etapas donde vivimos cosas que nunca nos vamos a olvidar. Hay diferentes etapas, pero en todas esas etapas está el Señor formándonos, está el Señor capacitándonos. Entonces, estas palabras que hemos recibido en este tiempo han sido enviadas por Dios para que te proyectes, para que mires adelante, para que ninguna razón, ninguna realidad de la vida te haga dar vuelta en cosas que no tienen sentido, porque Dios ha enviado su palabra. Dios ha enviado su palabra. Mire a su hermano, dígale, hoy me determino a abrazar su palabra. Cuando hablo de proyectarte, cuando hago referencia a la palabra, el medio para proyectarnos, hablo de que tienes que decidir, determinar cosas. Creer que Dios te llamó, que Dios te predestinó y que Dios te llamó. Y en eso Dios se va a glorificar, como dice Romanos 8, 28. Es decir, Dios te predestinó, Dios te llamó y Él se va a glorificar. Para que Él se glorifique, todos nosotros, o individualmente cada uno de nosotros, tiene que creer que Dios me llamó. Y cuando digo Dios me llamó, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Dios me llamó. ¿Qué digo? Es que creo que hay cosas específicas con nombres de cosas específicas que van a ocurrir en mi futuro. Eso es proyectarte. Si todas estas palabras que vienen a nosotros no lo abrazamos, no lo saboreamos, nos vamos a casa de repente y lo abandonamos, va a ser difícil que estés caminando en fe. Vas a estar constantemente renegando. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos su victoria. Entonces, si hasta hoy lo hiciste, gloria a Dios. Y si no lo hiciste, gloria a Dios, porque hoy lo podés empezar a hacer. A proyectarte, a mirar hacia adelante. Y después, la parte tuya y mía, de repente yo le cuento mi parte, cuando hay cosas que están acechándome, donde por alguna razón quiere entrar la razón en lo que vivo, rápidamente me doy cuenta que estoy por empezar a transitar un camino donde voy a empezar a otorgar espacios en mi mente para que pensamientos de hombres o metidos por demonio permanezcan en mi mente. Entonces, ya al dar lugar a esos pensamientos de hombre, ya estoy, en mi caso, entiendo así, creo que todos nosotros, estoy otorgándoles a ellos el espacio que necesitan en la mente para poner basura, para poner veneno, para destruir las cosas que el Señor le va a dar forma acá. Dios va a darte la revelación acá. Nadie va a entender como vas a entender vos según lo que Dios quiere hacer con vos. ¿Y cómo se va a ver eso? No, eso se va a ver porque Dios lo va a realizar en tu vida. Y cuando realices lo que Dios puso en tu mente, en el momento que tengas que expresar lo que Dios hizo con tu vida, vas a tener muchos detalles para hablar en cuanto al trabajo de un Dios fiel, de un Dios tierno, de un Dios compasivo, de un Dios de oportunidades, de un Dios de poder. ¿Cuántos creen que ese es nuestro Dios? Entonces, Dios tiene cosas grandes y creo que, veo que estamos agrandando la iglesia y está quedando hermosa, muy linda. Ayer pusieron la estructura, gracias al Señor. Héctor nos ayudó para poner. ¿Le voy a permitir ver un poquito? No vea. La curiosidad. Bien, pero está quedando hermosa. Entonces, pero claro, ¿para qué es eso? Imagínense que nosotros si somos vanidosos, decimos, yo quiero hacer la mejor iglesia, quiero que vengan, vean qué linda la iglesia. Ese es un pensamiento vanidoso, no está alineado a la palabra de Dios. ¿Para qué es todo esto? Porque hay muchas almas que el Señor quiere salvar. Un espacio más grande para que vengan, ¿qué? Más almas. Todo tiene que estar alineado en la palabra. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene cosas grandes y cuando hablamos de que Dios va a traer almas, ¿de qué estamos hablando? Diría quien le crea a Dios, Dios va a usar mi vida para que esas almas vengan acá.
¿Cuántos entienden? Es decir, doy un ejemplo donde uno podría proyectarse. Pienso que en todo lugar donde estemos, en todo nivel social que nos encontremos, en todos los lugares tiene Dios a alguien para que hable de Él. Así que usted sea lo que quiere ser en cuanto a lo social, no se olvide de poner a Dios en su vida, en todo lo que se proyecta acá en lo natural, para que donde usted esté, ahí glorifique al Señor. Usted ahí predique la palabra. Entonces nosotros estaremos colaborando con el plan que Dios tiene para con la humanidad, salvar a toda la humanidad. Y en eso que usted hace, Dios va a trabajar como lo hizo con Abraham. Porque no nacimos formados nosotros. Dios está trabajando en nosotros. Mire a su hermano y dígale, Dios está trabajando en mí, dígale. Abra su Biblia, Génesis 22, y vamos a ver algo que fue inevitable en la vida de Abraham. Usted sabe que Abraham fue llamado por Dios como fue llamado usted por Dios. ¿Quién lo llamó a usted? Dios. ¿Puede decirle a su hermano así con propiedad, Dios me llamó a mí? No me llamó hombre alguno, me llamó Dios. Dígale de vuelta, no me llamó hombre alguno, me llamó Dios. En otras palabras, dígale, estoy acá porque Dios me trajo, dígale. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando Dios lo llama a Abraham, Él le dice en palabras muy poco entendibles, solamente demandaban obediencia de Abraham. Le dice que él iba a ser una nación grande, que las familias de la tierra iban a ser bendecidas en él. Dios le estaba hablando cosas muy grandes. Yo estoy seguro que Dios te habló cosas que dijiste, ¿será esto de Dios? Cree que Dios cuando habla va a hacer que una y otra vez te va a hablar para que sepas que Él te habló. Pero seguro estoy que Dios te trajo y no hombre alguno. Y si Dios te trajo, Él va a conducir tus pasos. Solo presta oído a su palabra, porque el medio que va a usar Dios para conducirte es su palabra. Dice entonces la palabra del Señor en Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y albardonó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor.
hablé de que vamos a hablar de la razón, vamos a hablar de la importancia de la fe, que es obedecer, y en esto van a quedar expuestas muchas cosas de la razón, que es lo que se mete en el camino para tratar de justificar a través de argumentos propios de la razón las cosas que uno le va dando vuelta, buscándole la vuelta, para poder justificar y de ese modo no obedecer. La fe sin obra es muerta. La fe va a demandar obediencia. La fe te va a llevar a lugares que vas a tener que ver las cosas como son y llamarlas por su nombre. Vas a tener la posibilidad de saber cómo hacer lo que Dios te pide y ahí decidirás si querés o no. Pero no podrás excusarte de que si quisiste o no, porque lo sabe Dios como vos también. Vamos a orar a nuestro Señor. ¿Cuántos aman a Cristo? Él está para ayudarnos. Usted no tema, solamente que vamos a desnudar esto con lo que trabaja Satanás para apagar la fe. Para que nosotros seamos religiosos, para que seamos cómodos, nosotros nos recostemos en la comodidad. Y encima hablemos de un Dios de poder, pero en verdad no estamos ni siquiera interesados en dar pasos. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Vamos a escuchar entonces su palabra, vamos a ir al Señor diciéndole, ayúdame en esta mañana. Padre, te damos la gloria, la honra, la alabanza, reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres nuestro Señor, reconocemos que tu santa palabra es lo que tú utilizas para guiar a tus hijos en el propósito que has diseñado en los cielos. Reconocemos que tu palabra es irreemplazable, nada podrá reemplazarlo, no hay nada tan certero como tu palabra. Nuestro corazón está abierto. Espíritu Santo, trae sensibilidad a nuestro oído, Señor mío, para que sea tu palabra, Señor, dándole vida a nuestro espíritu, sea tu palabra afirmando nuestros pasos sobre el fundamento de Dios para permanecer sobre toda adversidad y con seguridad, Señor, la victoria nos favorecerá. Los resultados glorificarán tu nombre. Las obras que tus manos realizan darán testimonio de tu grandeza, de tu poder y de tu fidelidad. Poderoso Señor, en tu nombre declaro en esta mañana que todo argumento de la razón cae, toda fortaleza de la mente es quebrantada, es rota, es deshecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor del cielo, Dios grande y eterno, declaro tu poder santo obrando en cada vida. Señor, conoces a cada uno de mis hermanos, conoces nuestro corazón. Yo ruego por la multitud de tus piedades, Señor, que intervenga según la necesidad de cada uno de tus hijos. Pero nadie en esta mañana salga, Señor, sin haber sido afectado por tu palabra. Declaro que ninguna fuerza demoníaca puede operar en este lugar, porque el soberano Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos, está bajo el dominio y el control de todas las cosas en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Puede darle ese aplauso a Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Cristo Santo. Siempre Dios nos habla. Sé que Dios tiene la reunión anterior, el domingo anterior, Dios me habló y me dijo que acá hay personas, que Él va a ser glorificado por esa fe. Entonces, yo sé que está ese grupo. Sé que hay un gran grupo que está influenciado por la palabra, que está metido, que le cree a Dios, que no puede evitar las cosas que son inevitables, que nos tocan pasar, pero que ninguna de ellas nos van a derribar. Sé que hay un grupo a quien Dios lo afectó con su palabra. Entonces, sé que la fe está moviendo sus labios para declarar, para hablar. Seguramente va a hacer alguna corrección en casa, alguna corrección en su corazón, alguna corrección en su vida, porque vamos alineándonos. Usted va a notar que cuando usted abrió su corazón a la palabra, Él nos da vida. Y esa vida tiene que ver con
algo que actúa en nosotros involuntariamente, porque está la vida de Dios, la palabra de Dios en nosotros, y por medio de la palabra Dios convence nuestro corazón y pone el querer como el hacer. Entonces rápidamente detectamos el pecado, detectamos las cosas que no es el aporte que necesitamos para lograr en lo que estamos enfocados. Por eso hablo de correcciones, por eso hablo de cosas que usted se va a detener y va a decir, no es el camino este, nosotros vamos a hacer así. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos lo están viviendo? Bueno, vívalo, porque va a ser necesario. Pero sé que Dios no quiere hacerlo con un grupo, sino quiere hacerlo con todos. Mire que está a su lado, Dios quiere hacerlo con todos nosotros, con vos también, dígale. Dios no quiere que toquemos de oído, Dios no quiere que improvisemos, Dios quiere que nosotros entiendamos su plan, que entendamos su propósito, para que a voluntad libre, como Él nos dio, nosotros decidamos lo que queremos ser. Amén. Dios solamente quiere nuestra voluntad, porque a partir de que nosotros nos determinamos a creer, entonces ya no vamos a ser nosotros, será Dios en nosotros. Si Dios es con nosotros, así es, hermano. Cuando le creemos a Dios, ya no somos nosotros, es Dios en nosotros. Pero nadie nos saca de este cuerpo, nadie nos saca del entorno en el que nosotros vivimos, con el que nos relacionamos. Hago referencia a la familia, gloria a Dios por la familia, la casa, las realidades, el trabajo, la economía, quizá la salud. Y todo lo que tiene que ver con las realidades de la vida, porque te hayas determinado a creerle a Dios, no cambiará eso. El que no entiende la Biblia como exactamente debemos entenderla, piensa que porque ya vino a la iglesia las cosas van a cambiar. Y permítame decirle, no es así. Dios se goza de que usted esté acá. Dios le ama a usted en todo momento, en todo lugar. No habrá un instante de su vida que el Señor no le ame. El Señor le ama incondicionalmente. Pero hay leyes establecidas. Ya fue todo escrito cómo las cosas deben ser. Ningún hombre puede torcer esto, porque Dios solamente respaldará todo lo que en su santa palabra está escrito. Y cuando hablo de que lo que está escrito en la palabra de Dios, estoy hablando de hombres que van a tomar la Biblia y van a decir, por lo que dice tu palabra me levanto. Dios estará con él. Dios estará donde usted esté. ¿Cómo? ¿Dios nunca estuvo? Sí, siempre está Dios. Lo que quiero decir es que Dios estará para respaldarlo. Dios estará para hacer lo que usted no puede hacer, porque para eso Él está con nosotros, para ayudarnos en todo. Entonces, creerle a Dios no cambian aspectos físicos siempre, a veces sí, pero no siempre. Creerle a Dios da un impacto en el mundo espiritual. Todos nosotros tenemos que saber esto. Existe este mundo natural, donde vemos, tocamos y bueno, muchas cosas podemos resolver en este mundo natural, pero paralelo al mundo natural está el mundo espiritual. Y el mundo espiritual está dividido en dos reinos. Están la luz y están las tinieblas, está Dios y está Satanás. Cuando nosotros tomamos decisiones en la Biblia, estamos aferrándonos a Dios. Cuando tomo decisiones desde la razón, desde la lógica, desde el buen pensamiento, la buena intención, pero no está en la Biblia, no está Dios para ayudarle. Dios está con usted siempre, pero Dios no podrá ayudar, por eso doy a entender que no es suficiente venir a la iglesia. Venga a la iglesia, no deje de venir a la iglesia, pero tenga una vida cristiana. ¿Cuántos entienden? Tenga al Dios de la Biblia con todos sus errores. Usted va a ver que cuando usted se reconoce con lo que dice la Biblia, no importa los errores. Hemos estado hablando, por decir así, en esta tarea pastoral que tenemos, hablando con personas. En mi propia vida, luego lo dije muchas veces, fui a hablar cosas horrorosas de mi vida. ¿Por qué? Porque vi lo que la Biblia decía y mi vida estar fuera de lo que dice la Biblia. Entonces, eso de decir, no, yo no quiero estar fuera de lo que dice la Biblia. Necesito ayuda, necesito que ore, necesito que me aconseje.
que Dios me ayude. Y entonces eso me llevó. Ahora, no tuve que hacer nada más que reconocer, en mi caso, lo que viví yo y lo que vi en otros. Cuando el hombre reconoce, es automática la liberación de ese mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, el reino de las tinieblas, avanza sobre el hombre cuando no tiene a la Biblia en su forma de vivir. Avanza. Entonces, cuando el hombre se vuelve a la Biblia, no importa la herejía que haya cometido, automáticamente Dios lo libera. Ese es el Dios que nos ama. Él es un Dios de verdad. Él es un Dios bueno. ¿Puede afirmar que Dios es bueno? Pero no se juega con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son firmes. Ahora, no porque un hombre lo esté diciendo que eso es para usted, esto es para mí, es para todos. Porque Dios es el mismo para todos. Depende cómo vea la vida cristiana. Si lo veo como dice la Biblia, será exitosa tu vida. Si la ves como el hombre ve la vida, tendrás muchas buenas intenciones, pero muchas frustraciones. Y Cristo dio su vida en la cruz para que nosotros seamos victoriosos sobre la frustración. Mire a su hermano, dígale, Cristo dio su vida para que tengas victoria sobre la frustración. Bien, hablo de la importancia de creerle. ¿Dónde va a impactar? Impacta en el mundo espiritual. Los demonios no pueden tocarnos. Usted va a ver que el apóstol Pablo, en algún momento, él, cuando vivió la persecución, donde Satanás quería matarlo por todos lados, porque él fue a quien escogió el Señor para que lleve el mensaje de la palabra a todos los gentiles, es decir, todos los que no eran judíos, toda la parte que nunca habían escuchado hablar del Dios verdadero. Dios usa a Pablo para que él lleve ese mensaje, y cuando él lleva esos mensajes, Pablo dice que por momento él fue como una especie de espectáculo para los ángeles. Es decir, que lo que vivía Pablo, el cielo se detenía a ver lo que él vivía. Un espectáculo. Cuando usted va a ver un espectáculo, cuando por ejemplo juega River, bueno, no hablemos mucho de River, no nos fue muy bien últimamente, pero ¿me entiende? Cuando usted va a un espectáculo, claro, va y todos son cautivados de la atención por eso, por ese espectáculo. Pablo vivía tantas situaciones al borde de que lo maten, de que el cielo se detenía a verlo. ¿Y por qué era todo eso? Porque era alguien que le había creído al llamado de Dios. ¿Habrá alguien que le crea al llamado de Dios? Dios hará grandes cosas a través de tu vida. Entonces, como Abraham era alguien que le había creído a Dios, y él había sido predestinado por Dios para ser el que iba a dar los primeros pasos para que luego Dios formara lo que es Israel hoy en día. Entonces Dios dispuso, porque Dios sabe todo, conoce todo, a Dios no se le escapa nada. Él dispuso de que lo va a llamar, sabía que le iba a obedecer, porque Dios sabe todo, y le dijo, voy a darte un hijo, te voy a dar descendencia, le dijo, y en tu descendencia van a ser benditas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. ¿Qué ocurre? A veces pareciera que Dios la complica, pero todas las cosas ayudan a bien. Sara era estéril, no podía dar a luz. Y entonces la esposa dice, bueno, me parece que Dios se retarda. Y le dijo, vamos a tener un hijo de todos modos. Y andate con Agar. Agar era la esclava, la empleada. Y le dice, andá con Agar, vas a fabricar un bebé. Usted sabe. Literalmente le dijo, andá a encamarte con Agar. ¿Sabe qué terrible es eso? Tortura. Andá a tener relaciones sexuales con Agar porque vamos a tener un hijo. Y fue Abraham, claro, vio cómo es el hombre, porque vamos a encontrar a la razón del hombre, cómo trabaja la razón. Ya vimos la importancia de creerle, ahora vamos a desnudar a la razón, cómo actúa el hombre. Y entonces habrá sido una tortura, pienso, para Sara,
de que su marido esté encamándose con su sirvienta. Y le dice, porque ella va a dar a luz en mis rodillas. Ella buscaba ayudar a Dios, porque así actuamos los humanos. Pero lo que ellos vivieron nos dejan como ejemplo para que nosotros no vivamos. Ese es el ejemplo, la Biblia es el ejemplo de cómo nosotros deberíamos actuar frente a cosas que se repiten de otra manera, pero tenemos ejemplo de que Dios es Dios y cuando Él habla, cumple. A veces nosotros desesperamos, pero Dios en su tiempo va a cumplir todas las cosas. Entonces, tuvo ese hijo, al tiempo Dios, ya a los 90 años, envía a los ángeles y le dicen a Sara que ella va a quedar embarazada, tenía 90 años. 90 años quedar embarazada. Abraham 100 años. Usted ya sabe a lo que me refiero. Es difícil, pienso, esa realidad. Pero Dios es Dios. Quiero darle a entender cosas donde el hombre diría imposible. Sara se le rió a los ángeles. Y por eso Dios la disciplinó. Porque se le rió, era imposible. Ella mientras estaba haciendo el pan, escuchaba lo que los ángeles le decían a Abraham. Ella se reía. Porque ella decía, ¿cómo voy a quedar embarazada a los 90 años? Ella tendría razones lógicas para decir, mi marido tiene 100 años. A pocas palabras, a buen entendido, pocas palabras. ¿Sí? Es decir, es imposible esto, por eso se reía. Es la razón, todo parte de acá. Pero Dios había hablado, Dios había prometido un hijo, y Dios se lo dio porque ella quedó embarazada. Y lo tuvo Isaac. Cuando nace Isaac, los chicos crecieron, y Sara comenzó a ver que lo que Dios le dijo, vio los errores traen consecuencias. Por eso si podemos escuchar a la Biblia y hacer como dice ella, vamos a evitar las consecuencias. Entonces, si no puede, usted no se preocupe, Dios le va a ayudar. Usted dígale, Señor, esto dice tu palabra. Y voy a permanecer declarando tu palabra hasta que lo hagas en mi vida. Dios no contará por pecado ninguna situación que usted cometa a partir de reconocer eso. Hasta que usted lo logre. ¿Se entiende? Dios, es la Biblia lo que dice eso. La razón nuestra dice, no, dice otra cosa, desata juicio. La conciencia nuestra. Entonces, Sara a partir de ahí comenzó a buscar algo que ella tuviera el por qué debía echar a Agar. Porque Ismael creció y trataba mal a Isaac. Entonces hasta que lo enganchó Sara y le dijo a Abraham, él le pega a nuestro hijo. Tenés que sacarla. Echala. Y encima Dios le dice que lo escuche a la mujer. ¡Qué bárbaro! Es un tema. Bendita las mujeres, ¿eh? ¿Y qué hizo Abraham? La tuvo que echar a Agar y a Ismael. Y le dio agua, y le dio pan, y al desierto. ¿Qué pasó? Bueno, ellos, esa es la consecuencia, ¿verdad? De Abraham. Qué casualidad, ¿no? Que Eva lo convence a Adán y Sara lo convence a Abraham. ¿Qué quiere decir, no? ¿Vio? Un mensaje acá, ¿eh? Yo tengo que reconocer que muchas veces me equivoqué y mi esposa me dijo. Y yo le dije, en principio no le daba mucha importancia. Yo le pedí perdón y le pido perdón otra vez y todas las veces. Porque entonces, ¿qué es lo que dio razón que ella me estaba hablando para bien? Lo que después se terminó viendo. Lo inevitable. Eso me ayudó muchísimo. Porque mirar una misma cosa de varios lados o diferentes personas nos va a ayudar a evitar errores. Pero no debe venir ningún consejo fuera del marco de la palabra. Entonces le digo a mi esposa, siempre digo esto, Rosarito, le digo, vos tenés acceso a mi vida como nadie lo tiene. Y no quiero que me hables porque opinás, porque pensás.
¿Por qué? Porque es tan importante lo que nosotros como pastores tenemos que darle crédito y luego hablarle. No va a ser solamente el error para nosotros, sino para ustedes, para todo un pueblo. ¿Qué quiero decir? Si nuestra esposa es la mujer idónea, todo esposo dice, amo a mi esposa. Me pongo bien los anteojos. Todo esposo dice, amo a mi esposa. Hay pocos muchachos acá. Y así es. Pero, ¿qué pasa? La mujer es muy buena, cocina muy bien. Pero a veces también es alterada. Emocionalmente me refiero. Como que ella tiene... ¿Usted alguna vez? Una vez estábamos allá por el Pato, por el 45, y por allá hay hay muchas ponedoras. Y hay muchas ponedoras, había unos galpones, ahí, pero no sé cuántas, cientos o miles eran. No hay ni una sola calladita. Escuche, si usted le tira una piedra a ese techo de chapa que tienen las ponedoras, y es un lío de gallinas. Perdón, hermanitas. A veces las emociones. Por eso cuando le va a hablar a su esposo es la cabeza. ¿Sí? ¿Usted quiere ser de bendición para su esposo? No haga como Sara. No haga como Sara. No le hable. Usted, en todo caso, diga, vamos a hablar, no entiendo esto. Hablemos, oremos, busquemos la dirección, vayamos a pedir consejo. Todo está bien. Pero usted cuando le habla, afirmando las cosas, y el marido ama a su mujer y quiere verla bien. Y cuando digo quiero verla bien, la quiere complacer. Quiere darle lo que le pide. En este caso, lamentablemente, no sé si le habrá costado mucho a Abraham lo que le pidió Sara, pero él la complació, pero le trajo grandes consecuencias. Porque Agar y Ismael andaban en el desierto y Dios envió un ángel, le dio agua y pan y dijo, voy a hacer de él voy a hacer un pueblo fuerte, que son los árabes. Entonces vemos ahí una consecuencia grave de la razón. Después podríamos decir, bueno, ya está, tenemos a Isaac. ¿Cómo es el hombre, verdad? Porque entonces ahí Abraham habrá comenzado a descubrir, digo esto, cuando usted logra tener un ingreso económico más grande, más bueno, cuando tiene un mejor confort, cuando tiene un automóvil y todas esas cosas que Dios nos va a brindar, no tiene que llevarnos a querer pensar que somos algo. ¿Qué quiere decir? No, nosotros seguimos siendo lo mismo, hijos de Dios, como la Biblia enseña. Abraham tuvo una respuesta de Dios que le llenó de alegría el corazón. Y él habrá comenzado a descubrir. Yo pienso que él se descuidó y dijo, bueno, voy a jugar con el pibe, voy a orar y ya oro menos. Ya no voy a la iglesia, ya tengo auto. No, ya no necesito como antes, ahora ya estoy bien. Yo antes iba porque necesitaba, ahora ya estoy bien. Y vio esas cosas que la razón lo toma como diciendo, ya está, yo ya estoy bien. Ignora la palabra, ignora las promesas. Por ignorar las cosas de Dios, muchos perecen. Muchos viven cosas que no tienen que ver con el plan de Dios, sino porque se llevan guiados por su razón. Entonces Abraham le dio lugar a eso y Dios tenía otro plan con Abraham. Dios necesitaba que él fuera quien debía estar en primer lugar, Dios. Y Abraham como hombre, como todos descuidamos cosas a veces, que tendríamos que tratar de evitar, si nos damos cuenta a tiempo,
pídale a Dios que le ayude para que escape y salga de ahí. Entonces, Abraham descuidó y Dios dijo, bueno, él ya está girando, él tenía que ir para allá, pero comenzó a hacer esto, a girar. Y yo lo llamé a él para algo específico, pero ya no me está viendo, ya no me mira, no mira el camino, se olvidó de mi plan, se olvidó de orar, se olvida a qué hora es la reunión, se olvida a qué hora tiene que levantarse, se olvida de orar, se olvida de leer la Biblia. Y Dios ve todo. Entonces, y Abraham seguía ahí. Y como Dios es bueno, mira a su hermano y dígale, nuestro Dios es bueno, Él nos va a hablar siempre. Porque Él no quiere que nosotros vayamos por otros caminos. Todo el bien que Él tiene para nosotros está garantizado en su camino. ¿Cuántos entienden? No te distraigas. En el tiempo de la fe estamos hablando de grandes batallas. En el tiempo de la fe estamos hablando que el capitán es Jesucristo. Tu guía es Jesucristo, tu maestro Jesucristo, tu fortaleza es Jesucristo, tu refugio es Jesucristo, tu paz es Jesucristo, tu libertad es Jesucristo. Y Jesucristo es todo. Disfrutemos de todo lo que nos da Dios con prudencia. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que estas cosas me lleven detrás de otra cosa que no sea el plan de Dios. ¿Se podrá evitar? Muchas cosas sí. Muchas sí se pueden. Y entonces eso van a ahorrar situaciones que por ahí, Primera de Pedro dice, aunque Primera de Pedro capítulo 1 verso 6, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, pero perecedero, sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Jesucristo sea manifestado. Dios dijo, bueno, voy a poner en prueba su fe. Siempre nosotros sabemos que la fe es acción. O sea, le creo a Dios y un ejemplo, este es el camino de Dios, esta línea de baldosa, yo tengo que estar alineado hacia ahí, mirando hacia ahí, hablando hacia ahí, accionando hacia ahí, todo hacia ahí. ¿Me sigue, verdad? ¿Me está viendo? Mira, si yo digo, este es el camino de Dios, esta línea de baldosa, bien, el camino de Dios, ¿por qué? Porque tomé su palabra. Bien, entonces, todo lo que haga en mi vida, porque todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu le pertenece a Dios, tengo que estar mirando hacia ahí, hablando hacia ahí, accionando hacia ahí, trabajando en mi cabeza hacia ahí. Si yo digo creer en Dios, creerle a su palabra, pero descubro que estoy así, entonces descuide cosas. No es ningún problema, porque lo importante es reconocer y ya está. Dios nos libera y nos ayuda. ¿Cuántos entienden? Pero Abraham no lo vio. Entonces Dios le habla a Abraham y le dice que, específicamente dice, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó, lo puso en prueba. ¿Cuántos alguna vez hicieron un examen? ¿Por qué le pidieron un examen? ¿Qué es lo que querían saber con el examen? Para comprobar lo que sabe, el aprendizaje suyo. Para eso es el examen. ¿Qué quería Dios poner en evidencia frente a Abraham? Su corazón. Su corazón. Dios quería sacudirlo a Abraham y hacerlo ver que él había dejado de estar hacia ahí. Él, por algo muy lindo que esperó toda su vida y que lo tenía, había logrado torcerle la mirada, torcer su pensamiento, torcer su forma de hablar, torcer su forma de mirar, de accionar. Me detengo un segundo ahí para continuar después.
Ya estamos en la mitad de la predicación. Ya estamos ahí. Pero digo, ¿habrá algo que usted dice esta mañana? Yo me doy cuenta. Por momentos miro hacia el frente, por momentos me tuerzo. O directamente, estoy torcido. ¿Habrá algo? Yo digo, no conteste usted, sí, pero solamente esta pregunta es a modo de que usted reconozca eso, porque vamos a ir a nuestro Señor que nos va a ayudar. El Señor está para ayudarnos en todo. El Señor le ama. Otra vez, el Señor le ama. El Señor por eso no se ofende. Por eso el Señor no deja de amarle. El Señor le ama. El Señor nunca va a dejar de amarle. No habrá algo que usted haga para que el Señor no le ame. El Señor le va a amar siempre. Pero eso no es suficiente. Es la voluntad del hombre la que le permitirá a Dios. Mire esto. La voluntad nuestra es la que le permitiría a Dios que sea derramada esa gracia. Por eso pregunto, digo, ¿habrá algo? Y siempre digo, no es para condenarse, no es para culparse. Dios, cuando no hay entendimiento bíblico, dice, no, yo otra vez con esto, el pastor viene siempre hablando de esta cosa. Por algo debe ser. Porque es Dios, no es el pastor. Yo no lo conozco, usted no sé cómo vive, pero sí sé que Dios me da este mensaje para su pueblo. Entonces, cuando hablo de ver lo que pueda llegar a ver, no es para que usted se culpe. Tampoco es para que se haga la vista gorda y diga no pasa nada. Ni tan ni muy, ¿vio? Un equilibrio. Decir, un equilibrio, hermano, un equilibrio. No se ofende, ¿verdad? Ay, Señor. ¿Yo tengo que creer eso? No se ofende, ¿verdad? Bendigo a mi hermano, su obediencia. Porque la obediencia es lo que lo bendijo a Abraham. Abraham tuvo un paso muy importante, que él le creyó a Dios. Cuando Dios le da lo que Dios le prometió, él como hombre, como a todos nos pasa, es como que comenzó a darle crédito a las cosas nuevas. Yo tomé como referencia, porque Dios nos bendice, ¿verdad? Y nos lleva a vivir mejor. Pero ese vivir mejor no debe ser para, como quien dice, achancharme. No debe ser como para decir, bueno, sí, ahora estoy bien y ya, después oro. Cuando puedo voy a la iglesia. No, Dios es muy importante para nosotros y debemos orar siempre. Y si usted puede, si no hay alguna razón para que usted deje de venir, tiene que venir a la casa del Señor, a alabar a Dios, a adorar a Dios. Si hay razones por las que usted no puede, bueno, no es ningún pecado que no venga. Dios sabe que usted le ama y que usted no venga a la iglesia no es ningún pecado. ¿Cuántos entienden? Bien, mientras usted, si ya vio algo, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa entonces? Dios dijo, voy a probar a Abraham. Y le dice, entrégame tu hijo. Y yo estuve leyendo esta historia. Isaac no era un niño. Isaac tenía alrededor de 30 años. No era un niño, él ya era grande. Porque Sara lo tuvo a los 90, a los 91 y murió a los 127. Y esto fue antes de que muriera Sara. Años antes de que muriera Sara. Así que no era ningún niño. Es más, cuando vemos que ellos dejan a los criados y se va Abraham con Isaac, el que llevó la leña era Isaac. Y no eran unos palitos. Había que hacer un sacrificio. Entonces era un muchacho grande. Y acá vemos ya cuando Dios comienza a trabajar en el corazón de Abraham. Porque cuando Dios le dice que le entregue a Isaac, que lo sacrifique, donde él le iba a decir, Abraham se levantó muy de mañana y enalbornó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo otra vez Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios nos habla, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Obedecer. Puede haber razones para que usted no lo haga. Reconózcalo, pídale perdón a Dios
cuando usted no obedeció. El Señor le perdonará y le dará otra oportunidad. Pero cuando usted no obedece, no se justifique a través de los argumentos de la razón. No, pero es por esto, pero es lo otro. Y uno va buscando todo lo que le acredite para quitar el juicio que siente en la conciencia. Pero eso se llama autojustificación. Y la Biblia dice que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios, porque el que nos justifica es el Señor. Entonces, obedeció Abraham. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Caminaron 3 días, en determinado lugar él alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Acá comienza todo el proceso en el corazón de Abraham, pienso. Cuando él dice, listo, ya sé dónde tenemos que ir, porque Dios le había dicho, yo te voy a mostrar dónde, llega a determinado lugar y ve dónde iba a sacrificar a su hijo. En el verso 5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí, con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Claro, acá Abraham comienza a entrar en conciencia. Y él dije, no, si es Dios, Dios no falla. Dijo, Dios está conmigo, Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso. ¿Qué pasaba con esto? Porque en la región donde ellos vivían, acostumbraban a los dioses paganos a hacer sacrificio a los hijos. Entonces Abraham sabía que para Dios eso era abominable. Dios no iba a hacer esto porque Isaac era el único que Dios le había dado para cumplir la promesa. Él comenzó a juntar una serie de cosas. Por eso él ya comienza a hablar en función del plan de Dios, del propósito de Dios. Él no confesó derrota. Él no dijo, ay no, ¿cómo puede ser? ¿Y ahora qué hago? Pero ¿había razón o no había razón? Claro que había razón, pero él no obedeció a la razón. ¿Me sigue, verdad? ¿Me sigue? En el momento que él deja a los demás, ya sabe dónde tiene que ir a sacrificar a su hijo, él dijo, nosotros vamos a ir, pero vamos a adorar y vamos a volver. Ya tomó la victoria. ¿Qué hizo él? Abandonó ese estado de caminar persuadido por los pensamientos propios de la razón. No dejó que su razón lo persuada al punto de tomar decisiones por los pensamientos de hombre. Él dijo, no, yo sé que Dios me llamó, conozco a Dios, estuve en Egipto. Él fue quien impidió que Faraón me tocara a Sara. En Egipto fue Dios quien me bendijo. Cuando fui a rescatar a mi sobrino Lot, fue Dios quien me dio la victoria. ¿Habrá enumerado todas esas cosas? Entonces él ya está hablando en otro lenguaje. Cuando hablamos en fe, hablamos en otro lenguaje. Cuando hablamos en fe, hablamos en otro lenguaje. Cuidamos tener palabras nuestras, palabras de la razón, palabras de hombre, pensamiento, accionar de hombre. Eso es vivir en el camino de Dios. Eso es vivir en la dimensión de la fe. Y Abraham toma ya la victoria y afirma que iban a volver. Pero claro, vio que a veces a nosotros nos pasa también eso, ¿no? Decimos, no, sí, Dios no me va a fallar. Pero y de repente, ¿qué pasa? Dios, por favor, no lo hagas tan largo. ¿Cuándo va a terminar esto? Que no sea tan largo. Yo quiero que esto pase ya. ¿Le pasó alguna vez eso? Yo le dije, Señor, por favor, sé que esto no lo puedo evitar, pero por favor no me dejes caer. Señor, hacete fuerte en mi debilidad. Dios, abrí mis ojos de tal forma que vea las cosas como vos las ves. Que no me engañe el enemigo, que no me atrape el enemigo. Tantas cosas que uno le va a pedir a Dios porque sabe que está expuesto a ser atrapado como hombre en un lugar donde tenés que pasar solo. Cuando vas a prueba, vas a ir solo. Y no solamente era Abraham, era Isaac, los dos. ¿Por qué? Porque Isaac era el otro eslabón. Y ya Dios estaba preparándolo a Isaac para lo que venía. Porque no era un chico, era un adulto. Era una persona grande. Entonces, acá comienza todo el proceso que no podía evitarse. Y esto, presta atención acá. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Para qué era la leña? Para prender fuego a su hijo. Y después dice, y tomó en su mano el fuego. ¿Por qué? ¿Cómo llevarían el fuego? ¿Cómo trasladarían el fuego? Por lo general en aquel tiempo con las rocas se prendía fuego.
Pero la Biblia expresa acá que él ya llevaba el fuego en su mano y el cuchillo. Entonces, él llevaba en sus manos lo que era inevitable ver, sus ojos, lo que iba a utilizar para deshacerse de lo más valioso. ¿Por qué Dios lo pone a Isaac así? Cuando estás en la prueba, va a ser inevitable que tus ojos no vean lo que se va a agudizar en tu mente. Tus ojos lo van a ver. Los pensamientos se agudizan. Todo se agudiza. Todo. No quiero verlo, no quiero escuchar, no quiero. No, es necesario que lo veas. Es necesario que estés ahí. Dios está con vos. Ahí cuando tienes que creer, Dios está conmigo. Esto no es que yo delante de todo digo un montón de cosas, esto, lo otro y aquello. Pero vas a estar solo y qué. Delante de tanto somos guapos, pero ¿y solo qué? Dios es el mismo, nosotros no somos nada. Acá no se trata de lo que el hombre puede, sino del hombre que le cree a Dios. Ahí está la diferencia. Los hombres fallamos, Dios no falla. Nosotros tenemos que permanecer enfocados en Dios. Por eso hablo de que la vida cristiana no es una vida de religión. No es algo que hoy comienzo, mañana lo dejo, hoy voy por acá, mañana por allá. No, Dios no es así. Dios es un Dios que nos guía por su camino y en ese camino nos lleva a vivir todo lo que Él ya predestinó conforme al plan para el que nos dio vida. Es decir, tiene que ver con una seguidilla de cosas que se repiten en diferentes escalas. No es que Dios dijo, hoy te llamo para misionero, mañana sos pastor, después sos maestro. ¿Vio esas cosas? No. Dios desde que te comenzó a hablar, a ministrarte, te va a hacer vivir todo lo referente a aquello para lo que te dio vida. ¿Cuántos entienden? Bien, entonces, en ese momento ya se va con su hijo y con todos los elementos para hacer, y ahí es cuando él comienza a quebrar el corazón. Ahí ya no había escapatoria. Él tenía que decidir, ¿voy o me quedo? Pero él sabía. ¿Quién es mi seguridad? Diríamos nosotros. ¿Quién es nuestra seguridad? ¿Quién es su seguridad? De verdad, ¿Él es su seguridad? Usted va a correr donde usted entienda que tiene que ir para defender lo que tiene que defender en el nombre de Jesucristo. Dios se la aseguró. Entonces Abraham entendió, no, yo voy a ir. Sí, no puedo evitar ver a mi hijo, lo esperé tanto tiempo que naciera, no quiero alimentar mi mente con estos pensamientos de que a mi hijo le tengo que cortar la garganta. Así era, porque ¿para qué llevaba el cuchillo? Para eso lo llevaba. Pero Dios es fiel. Si es necesario, tendremos que estar afligidos en esas pruebas. Entonces acá viene lo otro. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es decir, vio que Dios, como que Él permite que haya cosas donde uno diga, sí, yo tengo que alimentar mi fe. Todo estaba quieto, había un silencio, todo estaba quieto. Lo único que estaba claro es que él tenía que ir a hacer un sacrificio de su hijo. Lo demás estaba todo quieto. En medio de esa quietud, Dios hace que Isaac le pregunte a su padre. Oportunidad para que vuelva a hablar en fe. ¿Vio? Ahí se va probando el corazón. Cuando vos, hermano, cuando usted habla, cuando usted dijo un ejemplo, no sé, voy a servir a Dios, voy a hacer esto. Un ejemplo, ¿eh? Y después se olvidó porque nos pasa. Pero Dios te vuelve a hablar, como por ejemplo hoy. Ahí es para que usted se levante a dar en fe. Dijo, oh, no me lo permito. Voy a ir a hacer lo que Dios me mandó. ¿Se entiende? Eso es fe. Fe es obediencia. A veces se confunde que la fe es el que habla más fuerte, el que grita. Eso no es fe. Ese es el temperamento de un hombre. Fe es todo lo que me lleva a involucrarme en un accionar sin detenerme hasta que Dios haga lo que Él prometió. Eso es fe. Entonces le pregunta y Abraham le respondió.
Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, ya él había tomado su victoria. Él dijo, Dios va a proveer. Pero Dios dijo, yo voy a seguir al fondo porque acá hay cosas que sacar. Y cuando Dios trabaja en nuestro corazón, Él va al fondo. Y es inevitable que duela. Por eso digo, se puede evitar las consecuencias, evítelas. Si puede evitar cosas de la razón, evítelas. Porque no podrá evitar el dolor. El dolor será una consecuencia de no haber visto las cosas a su tiempo. Pero Dios le ayudará igual. En el verso 9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, dice, Abraham un altar y compuso la leña. ¿Qué hizo primero? Es decir, el altar se construía de rocas grandes, de piedras grandes. Y yo me imagino que en algún momento le dijo, hijo, deja las leñas ahí, vení conmigo, vamos a mover esta roca. Todo un proceso que lo sigue tu conciencia, tus ojos lo ven y no paran los pensamientos. Un fuego de prueba donde no puedes escapar, no te puedes sacar de la mente. Te persigue donde vas. No lo puedes sacar al pensamiento. Está la realidad, decís, Señor, libérame. El Señor sabe cuándo te va a liberar. Tienes que perseverar. El Señor sabe cuándo lo va a hacer, pero no te va a fallar. El Señor no te va a fallar. Mira a otro hermano decir, el Señor no te va a fallar, no nos va a fallar. Hermano, Dios viene hablándonos en su palabra en este tiempo. Dios viene hablándonos, pareciera que el cielo se baja acá a explicarnos las cosas. De una forma tan entendible. Dios te viene hablando porque Él te está queriendo formar para cosas muy lindas. Entonces, pusieron las rocas juntos. ¿Y después qué pasa? Después que edifica el altar, compuso la leña. Es decir, pienso que habrá puesto bajo de la roca un poco de leña. Y Isaac tenía 30 años, o 37, dicen algunos. ¿Cómo habrá sido ahí? ¿Cómo habrá sido? Ya era inevitable que el padre le diga lo que tenía que pasar. ¿Se habrán trenzado en una lucha? No dice eso la Biblia. Dice que él compuso la leña y luego que compuso la leña, fue Isaac sobre la leña y él ató a Isaac sobre la leña. Quiere decir que no hubo resistencia a Isaac. Y acá comenzamos a ver cómo Dios refleja que el hombre siempre necesita de un sustituto, hasta que vino Cristo. La consecuencia de su papá, el pecado de su papá, por gracia de Dios, no fue Isaac a quien se sacrificó, sino al carnero, porque Dios proveyó para el sacrificio. ¿Vio, hermano? Las cosas de Dios son muy lindas, muy hermosas, pero no podemos negar que a veces pasamos por tramos que uno diría, por favor. Pero imagine esto solamente, usted no va a hacer esto, pero imaginemos que estamos en un proceso de prueba y digo, no, yo la verdad, no, ya parece que Dios se olvidó de mí. Y eso le llega, no, porque a mí en la iglesia cuando voy no me saludan. Yo, vi, cuando entré me vieron, no me saludaron. Y no, y aparte ya el pastor me dice que el día que está a mi lado y ya me cansa, ¿por qué le tengo que decir? Y comenzás a juntar todo de la razón. Y bueno, no, yo la verdad que voy cuánto hay a la iglesia y ni hablo con el pastor. Y no sé qué es eso. Comenzás a juntar un montón de cosas. Todo eso es lo que el enemigo te va a decir, por esto deja de ir. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se embroma? Tu vida va a seguir siendo tu vida. Ahora, ahí escogiste cómo querés caminar la vida. La escogiste vos. ¿Se entiende? Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. Mira su hermano, las cosas de Dios son serias.
¿Qué quiero decir? Te demandan responsabilidad por tu propia vida. El responsable de tu vida es usted, soy yo, de mi vida, usted de la suya. Nosotros todos necesitamos a Dios. ¿A quién necesitamos? A Dios. Bendito Jesucristo. Entonces, cuando ata a su hijo, él lo que quedaba después de atar a su hijo es agarrar el cuchillo, y lo agarró y lo levantó su mano para degollar a su hijo. Mire hasta dónde llegó Dios para responderle. ¿Qué es lo que le había dicho Dios a Abraham? Voy a probarte. ¿Qué es lo que... ¿Cómo rindió Abraham acá? ¿Rindió bien el examen? Porque trajo a su memoria todo quién era Dios. Dígame si usted no sabe quién es Dios. Dígame si usted no conoce a Dios. Dígame si usted no tiene en su subconsciente innumerables cosas que Dios hizo en su vida. No bajes la oración. No bajes la lectura. No lo leas por parte a la Biblia buscando cosas que te suenan lindo, que querés escuchar. Si hay cosas que no querés escuchar, ahondá por qué no querés escuchar. Es una actitud de tu corazón que se opone a Dios. Hay salida para todo. El Señor te ama como sos. Él conoce todo. Él tiene la salida para todo. Pero nunca te la dará hasta que no lo reconozcas. Cuando lo reconozcas te la dará. Porque el que reconoce lo que no agrada a Dios, y él dirá, no hay problema por eso, porque mi hijo murió en la cruz para perdón de tus pecados. Todo lo que va a ocurrir en tu vida no será porque nos merecemos, sino por la gracia que nos dio el Señor a través de su gran obra en la cruz del Calvario. Entonces no hay lugar para que ningún hombre se jacte, para que ningún hombre se levante como diciendo, yo esto, porque ninguno estamos en esa condición, todos estamos en la condición de ser necesitados de Dios. ¿Qué somos nosotros? Necesitados de Dios. Entonces, cuando él extiende su cuchillo, había algo que Dios estaba por darle a Abraham. El ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, a tu hijo, a tu único. ¿Cuándo Dios le habla a Abraham? Cuando obedeció en su totalidad, hasta el final. Para nadie es fácil eso, pero recuerda que Dios no cambia bajo ningún argumento de la razón. Dios responderá. Decía tu hermano, Dios responderá a tu favor. Dios responderá a tu favor. Dios responderá a tu favor. No te desentiendas, Dios responderá a tu favor. ¿Hola? No te desentiendas, Dios responderá a tu favor. Menos razón, menos lógica, menos cálculos, más acción, más obediencia. Muchas veces en mi vida dije, Señor, por favor que mis ojos no vean lo que no tengo que ver. Señor, que mi vida sea como este objeto, que no haya reacción frente a lo que viene. Porque le vas pidiendo a Dios según la necesidad que ves que está frente a vos. ¿Por qué le pedís eso? Porque vos sabés que si reaccionás, estás haciendo lo que no tenés que hacer. Vos estás sabiendo que si ves lo que no tenés que ver, te puede mover a hacer lo que no tenés que hacer. Entonces, según la necesidad, lo que entiendo que es mi corazón, hablo con mi Padre. Y Él no se va a asombrar de nada porque Él conoce nuestro corazón. Y Él nos ama de verdad. Hay una relación de padre a hijo, hay una relación fina, hay una relación de amor. Hay una relación indestructible porque es algo que Él realiza en nuestras vidas que nadie te lo puede quitar, nadie lo puede sacar, nadie puede sacar lo que Dios te permite vivir a partir de tener con Él una determinación de obedecer cuando Él habla. Bendigo tu vida en esta mañana para que no te detengas, para que sigas. Dios va a responder. Dios va a responder a tu necesidad.